¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast del debate de hoy.es. Y ahora, ¿qué? Un programa especial enmarcado en este tiempo de crisis sanitaria y confinamiento. Será un programa comandado por nuestro compañero periodista José Ignacio Bert. Yo solo recuerdo que estos podcasts del debate de hoy están disponibles en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. José Ignacio, yo no me alargo más, todo tuyo. Bueno, Pablo, pues otra cosa no, pero creo que hemos sido bastante claros con el título, porque de eso se va a tratar, de intentar acercarnos lo más posible al ¿y ahora qué? El único consenso aparente ahora mismo es que las cosas van a cambiar. ¿Cómo y hasta cuándo? Bueno, pues eso es lo que no sabemos, especialmente en lo que refiere a nuestra profesión, al periodismo. Saber qué le espera por delante y en qué condiciones ha llegado a esta situación tan inesperada. Y para eso vamos a hablar con los grandes referentes del periodismo en España y de eso que hemos dado en llamar creación de opinión. Hoy nos va a ayudar además una de las periodistas más brillantes, y esto doy fe, y más aplicadas de su generación, que es la nuestra. Intereconomía, 13, Non-Stop People y ahora la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué suerte tienen tus alumnos! Bienvenida, Marta García Bruno. ¿Qué tal? Encantada de saludaros. Bueno, vaya presentación, ¿eh? Suerte la mía. La que tú te mereces. Bueno, suerte la mía de poder compartir con los alumnos todas las historias que suman nuestra experiencia, que es corta pero intensa. Muy intensa, que nos ha tocado lo peor de todas las crisis. Y teníamos muchas ganas de tener este invitado como primer invitado. Porque si citamos a Umbral, como debe ser, y hablamos de aquello que dijo justo después de lo del yo he venido a hablar de mi libro, cuando para decir que no le interesaba lo que opina el personal, porque para eso tenía su columna y su opinión diaria. Pues ese reto tan difícil, el del folio diario en blanco, es al que se enfrenta nuestro invitado, toda una referencia en la creación de opinión en España, desde las páginas de ABC, el periódico que además dirigió 2 años. Los 365 días, 366 si el año es bisiesto, como este 2020 que no olvidaremos nunca, o casi 366 días, porque desde hace un par de veranos a esta parte, que nos corrija, lo cierto es que nuestro amigo ha decidido tomarse unos cuantos días de vacaciones en verano, el permiso penitenciario ante esa condena del folio en blanco. Estamos hablando de Ignacio Camacho y Lope de Sagredo, como estará ya resonando en la cabeza de todo buen oyente de Carlos Herrera. Ignacio, muy bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, aquí es un decir, aquí con vosotros es un decir. Pero en fin, en estos diálogos telemáticos que nos está permitiendo el coronavirus y la tecnología. Que son desde luego una de las grandes cosas por las que recordaremos estos días. Ignacio, la primera pregunta es obligada, dado el título del podcast. Ignacio, ¿y ahora qué? Pues ahora más incertidumbre. Ahora viene lo más difícil y eso incluye la posibilidad de un rebrote. Hasta el momento la única medida, si queréis, medieval o primitiva que hemos tenido, a pesar de todo nuestro desarrollo científico y tecnológico para protegernos del ataque de la pandemia, ha sido llamamos confinamiento. Bueno, yo digo escondernos, prefiero decir que estamos escondidos y ahora llega el momento de intentar volver a salir. Esta es una etapa muy difícil, clínicamente muy difícil, y políticamente también muy difícil porque acertar va a ser muy complicado. Yo no conozco, y me gustaría decirlo aquí, yo no conozco ningún médico, ningún especialista clínico, y he hablado con bastantes y he leído entrevistas con muchos más, que no le parezca prematuro retornar ahora a una cierta normalidad. Luego, si queréis, hablamos de esto de la nueva normalidad, que parece un oxímoron. Creo que los médicos eran partidarios de ganar tiempo, de ir controlando la enfermedad. Ellos dicen que cada semana aprenden más de una enfermedad desconocida que se manifiesta de una manera muy disruptiva y sobre la que van asimilando conocimientos de comportamiento sobre la marcha.
Entiendo la presión del gobierno, la presión social por un lado y la presión económica por el otro, pero no me gustaría estar en manos de quienes toman decisiones, porque la posibilidad de un bucle de confinamientos, por pavorosa que sea, me parece que es bastante verosímil. Luego hablaremos de lo de la nueva normalidad, le daremos la palabra a Marta García Bruno, que estaba especialmente interesada en hablar de ese tema. Has dicho en tu respuesta tus conversaciones con los médicos. Una clave de tus columnas es que siempre citas a expertos con los que has hablado. En ese sentido, teníamos mucho interés en que fueras el primer invitado por un texto concreto en ABC, lo firmabas el 10 de abril, se titulaba Ahí fuera, dio mucho que hablar, te voy a leer simplemente un fragmento. ¿De veras crees que después de este estrago vamos a regresar a la normalidad de antes como si nada hubiera pasado? Ni siquiera existen garantías de que al salir no se reproduzca la espiral infecciosa. Vamos a tientas, perplejos, desorientados por la evidencia desoladora de que una epidemia inesperada ha rolado de golpe el viento de la historia, acostumbrados a considerarnos invulnerables, blindados, poderosos, poseídos de una autoconfianza eufórica, ni siquiera somos capaces todavía de aceptar que tenemos que gestionar una derrota. Esto, Ignacio, al leerlo, casi daban ganas de taparse con las sábanas de la cama y no salir. En todo lo que quedara de confinamiento o casi de Sin embargo, de vida. No sé si porque se publicó en un día que no había apenas tertulias radiofónicas, ni programas, ni periódicos, porque era el Sábado Santo, me parece, que no había prensa impresa y se publicó en la red. Adquirió cierta difusión, no me atrevería a decir que se viralizó, pero bueno, es verdad que tuvo bastante repercusión, sobre todo en redes sociales. Supongo que porque dije lo que mucha gente sentía. A mí no me pareció que dijera nada del otro mundo, ¿eh? Lo que decía es que efectivamente la pandemia nos ha sumido en un estado de perplejidad, nos ha hecho conscientes de algo que ignorábamos, que somos muy vulnerables, que nuestra sociedad del interruptor, quiero decir, en la que le damos al interruptor y pasan cosas, nos hemos acostumbrado a los efectos automáticos y a un cierto blindaje de seguridad que si quiere hasta moral. De repente la pandemia nos ha vuelto extremadamente inseguros, hasta el punto que, como decía, no hemos tenido más remedio que recurrir al muy primitivo procedimiento de escondernos en casa. Es evidente que esto va a cambiar al menos paradigmas cotidianos. No sé si alguno va a aprovechar para intentar, con oportunismo, cambiar también algún paradigma político. Me malicio que sí, pero en cualquier caso yo creo que el virus nos va a robar un año. A algunos les ha robado la vida, a muchos les ha robado la vida, y a los que sobrevivan, que supongo y espero que sean la inmensa mayoría, les va a robar mucho tiempo, cosa que, por cierto, a partir de cierta edad empieza a ser más inquietante. Pero sí, que evidentemente lo que va a pasar ahí fuera no lo sabemos. No lo sabemos en cuanto a la posibilidad de volver a contagiarnos, y desde luego que a menos a corto medio plazo, nos van a cambiar las pautas de conducta, sobre todo en la sociabilidad y sobre todo a la sociabilidad mediterránea, a este estilo de vida digamos, del sur de Europa, aunque lo tengamos bastante exportado, que consiste en relacionarnos en la calle, en la afectuosidad, en el aire libre, en los actos, en todo lo que los bares, en los ámbitos en la convivencia colectiva, y nos va a interiorizar de nuevo. El confinamiento ha demostrado que a la gente le cuesta vivir en introspección, Pues me temo que eso lo vamos a tener que reaprender. Lo que pasa es que vamos a tener que aprender con un riesgo objetivo de la salud y eventualmente de la vida, porque el bicho, como le llama la gente, ataca duro, y no es verdad que solo ataque a determinadas franjas de edad, como por desgracia estamos comprobando. ¿Qué tal? Encantada de saludarle. Igualmente, Marta, encantadísimo. Estaba diciendo usted que no sabemos lo que va a pasar ahí fuera. Claro, el Ejecutivo tampoco lo sabe, ¿no? O sea, tenemos todavía la memoria la rueda de prensa de ayer,
que para muchos pues fue bastante obtusa, ¿no? Complicada de entender. Pero una de las expresiones que se nos quedó a todos grabados en la memoria fue aquella de nueva normalidad, adoptada como expresión por el Ejecutivo. Y yo quería centrarlo sobre todo en nuestro papel como periodistas, como comunicadores, en cuanto a la adopción de esa expresión. Es decir, ¿debe el periodista adaptarse a ese vocabulario que los dirigentes del gobierno lanzan y parece que se hacen suyo, pero que parece que también los periodistas nos lo hacemos nuestro, ¿no? Ese concepto de nueva normalidad. Y también me gustaría, bueno, que nos explicara qué es para usted esa nueva normalidad. Bueno, antes me gustaría hacerte una precisión. Cuando hablabas de que el gobierno no sabe lo que pasa ahí fuera, el gobierno no sabe tampoco lo que pasa aquí dentro, porque, y permíteme esta crítica política, porque uno de los problemas que vamos a tener de una manera muy crucial en estos próximos meses es la ignorancia sobre el estado real del contagio en España, por la ausencia de mapas epidemiológicos que a su vez se derivan de la ausencia de test. Sin test no hay mapas. Y vamos a tener un mapa hecho con un muestreo, que es un mapa meramente aproximativo. Es como la cartografía de Martín Benjaín en el siglo XV. Un mapa aproximativo. Yo lo tengo aquí en mi casa, el mapa de Martín Benjaín. Y sí, se parece a la realidad, pero claro, estaba hecho sobre sin la experiencia del conocimiento de la Tierra. Esto es lo que vamos a tener y esto me da mucho miedo. Abordar una fase de desconfinamiento sin saber exactamente dónde está localizado el contagio y cómo y cuánto, me da mucho miedo. Bien, voy al asunto que me planteabas, que era el de la neolengua, porque es de lo que se trata, de la neolengua orwelliana, muy propia de la política tecnocrática y sobre todo de la política centrada exclusivamente en la comunicación. Yo creo que las palabras, muchas palabras, pierden sentido cuando se adjetivan. Y te pondré un ejemplo que ponía el maestro Luis del Val en la radio esta mañana. Si a la palabra libertad le añadimos condicional o vigilada o provisional, le estamos recortando su esencia. La libertad condicional ya no es la libertad. Esto pasa con la nueva normalidad. Si la normalidad es nueva, deja de ser normal, porque el hecho de ser nuevo ya implica una connotación de que es atípica, de que es inédita, y justamente la normalidad consiste en lo habitual, en lo ordinario. Esto forma parte de esta tendencia de los gurús de la política, que además en España, durante el mandato de este gobierno, tienen un protagonismo, a mi juicio, desmesurado, en la que crean carcasas verbales que muchas veces se les olvida dotarlas de contenido. Por ejemplo, el plan de la nueva normalidad, el plan de transición hacia la nueva normalidad, tenía un título muy rimbombante, pero se olvidaron del plan. Como tú misma acabas de señalar, el plan estaba lleno bueno, el plan no era más que un documento abstruso, lleno de generalidades y absolutamente impreciso en fecha, en calendario, en medidas, en tal. Bueno, esto es insisto, esto es la neolengua. Me preocupa la resonancia distópica que puede tener esto de la nueva normalidad, sobre todo si nos vamos hacia atrás y leemos alguna cosa que escribió, por ejemplo, Pablo Iglesias en un libro cuando empezaba en esto de la política, ya por 2015 me parece, se llamaba Hacia la nueva transición, etcétera. Es decir, la tentación adanista de refundar la sociedad y la política. Y los antecedentes que estamos viendo en este mandato no son precisamente, no permiten precisamente ser muy optimistas. Yo creo que la normalidad solo hay una y se llama normalidad democrática. En política se llama normalidad democrática. Es evidente que nuestros hábitos sociales a medio, corto, medio plazo van a cambiar. Eso ya lo sabíamos, no hacía falta que nos lo recordaran. Pero lo que me preocupa es que la nueva normalidad sea también un intento de nueva normalidad política. La normalidad política vieja y nueva se llama democracia parlamentaria, se llama control del gobierno y se llaman contrapesos, check and balance, para evitar la tendencia autocrática de todo poder. Habéis estado hablando de esa expresión de la nueva normalidad, ha salido por ahí
la palabra oxímoron. Oxímoron auténtico es prácticamente una expresión derivada que utiliza Pedro Sánchez. No menos de 5 ocasiones ya es el regreso a la nueva normalidad. Sí, si es nuevo, no se puede repensar. Será exploración de una nueva realidad, sí. Esto es la lengua de madera de los speechwriters, ¿no? Que en esta neolengua pues se les vuelve realmente pastosa. La neolengua es pastosa. Y por eso volvemos a la nueva normalidad, volvemos a aquello que se supone que es nuevo, con lo cual pues no tendríamos que volver. Ya ha habido 2 respuestas que has apuntado a los cambios en nuestra manera tan mediterránea de relacionarnos. Claro, esto dicho así, parece que afecta al núcleo, ¿no? de cómo vivimos. ¿Habrá cambios que realmente sean para siempre, Ignacio, o solo será una coyuntura especialmente larga, o no, o especialmente corta? Yo espero que sean pasajeros y que sean provisionales. Lo que pasa, José Ignacio, es que creo que estamos para esto en manos de la ciencia. Esto no depende de nosotros. Ese artículo que tú mencionabas de ahí afuera terminaba diciendo que es que al final pues estamos en manos de la investigación y de la ciencia. Cuando aparezca un tratamiento más o menos efectivo y una vacuna, deseablemente, todo cambiará también la economía, y yo no desespero de que la aparición de una vacuna incluso provoque un cierto renacimiento económico, una cierta euforia social que nos impulse pues a una palabra, a gastar más, a producir más, a gastar más, a volver a un cierto hedonismo económico también, no solo social, sino económico. Pero hasta ese momento estamos en manos de la ciencia y de lo que hay, que es el miedo. El miedo es un sentimiento muy generalizado, muy natural, pero también muy paralizante. Y eso sí nos va a influir. No sabemos cuánto, pero percibo ya que mucho. Es decir, va a influir en cosas tan elementales como relacionarnos con amigos, con parejas, como ir a cine o como ir a un bar o a tal. Es decir, todo aquello es lo que veníamos cifrando una buena parte de nuestra vida. Incluso en el trabajo, en la oficina, esta cierta desconfianza de los espacios del vecino, del vecino de casa o de asiento o de ascensor o de mesa. Y sobre todo, a corto plazo, desde ya, te diría yo, ha acabado con una cosa que es bastante imprescindible en nuestro ritmo convencional de vida, que son los proyectos, los planes. No podemos hacer planes, pero ni siquiera para las vacaciones, que es una cosa tan sencilla como ¿dónde voy a ir este año de veraneo? El que pueda permitírselo. Muchos porque no se lo van a poder permitir, pero los que se lo puedan permitir es que no están en condiciones de decidirlo. Pero ni a otoño. ¿Qué vamos a hacer en otoño? No lo sabemos. Y claro que sí, es una influencia decisiva en esta cotidianeidad, si quieres, de la epidermis de la vida, pero también sobre el trabajo. Y no voy a hacer otra pregunta más sombría. ¿Quién puede saber si va a tener trabajo de aquí a pocos meses? Y ante esta situación tan paralizante, al fin y al cabo para todos, yo quería preguntarle por nuestra labor como periodistas. Es decir, no sé si podría hacernos una radiografía rápida de cómo nos hemos comportado. Al fin y al cabo, ¿cuál ha sido, en su opinión, la participación del periodista en toda esta situación? ¿Ha sido demasiado edulcorado? ¿Cree que nos teníamos que haber puesto más de frente ante la situación que estamos viviendo? ¿Cuál ha sido el papel del periodista? Hombre, es difícil hablar de los periodistas en general, porque ha habido de todo, pero si tuviéramos que hacer una valoración de conjunto sobre el periodismo en términos muy genéricos, yo estoy satisfecho. Yo creo que este era un enorme desafío para la profesión periodística y creo que en líneas generales, con todo el peligro de no objetividad que lleva una generalización, una expresión demasiado amplia, creo que hemos estado a la altura. Es más,
creo que se ha hecho un esfuerzo especial, en algunos casos brillante, en todos generoso y decisivo, porque hemos visto que una de las características de esta crisis ha sido el enorme protagonismo que han cogido las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, etcétera, y subsiguientemente la información no contrastada, el bulo, la intoxicación, el desahogo, que el gobierno a veces ha tendido a equiparar lo que eran desahogos con lo que eran bulos, ¿eh? Pero ante este panorama de crudo, espeso, turbio, los medios de comunicación, creo que en la medida de sus posibilidades, insisto, con un esfuerzo muy generoso y en condiciones realmente sombrías, porque el golpe a la industria en general ha sido muy duro, se han desenvuelto, han dado la talla, en líneas generales, insisto, y han intentado ofrecer ese periodismo de interpretación, de calidad, de sensatez, de orientación y sobre todo de contraste, que naturalmente brilla por su ausencia, porque no tiene por qué ser así, además, en las redes, en el universo cibernético. Ahora ya luego podemos distinguir, y yo creo que en España en concreto, las televisiones quizá hayan sido las que menos a la altura hayan estado por presentar esa realidad edulcorada a la que tú aludías. Pero yo no voy a entrar en juzgar la tarea de los colegas, porque cada uno hace, la libertad de prensa consiste en que cada uno enfoca las cosas como considera oportunos y el lector, la audiencia, discrimina si sabe, si quiere o si puede. En general, insisto, ante un desafío de proporciones colosales, porque, entre otras cosas, cuestionaba nada menos que la presencialidad del testigo, que es una cosa esencial en la prensa, creo que se ha hecho razonablemente bien y además también creo que la audiencia, que los públicos lo han entendido así, lo han visto así. Ignacio, y hablábamos de esos cambios, que pueden ser permanentes o no. ¿Cambiará el periodismo después de un periodo de tiempo en el que incluso desde instituciones oficiales, como decís, se ha planteado la posibilidad de limitar la libertad de información? Lo que me lleva a una pregunta que va en paralelo: ¿cómo se puede luchar contra los bulos, que también ha sido algo que hemos escuchado mucho estos días, sin limitar la libertad de información? Hombre, eso efectivamente es un debate que está por dilucidar, pero a mí no se me ocurre otra forma que mediante el contraste con la información real, con la información verdadera, con la información trabajada, con la información profesional. Y en este sentido reclamo para el periodismo un cierto criterio de autoridad. Nadie cuestiona la autoridad de los médicos para ejercer la medicina, nadie cuestiona la autoridad de los abogados para ejercer el derecho, frente a los legos quiero decir, y nadie cuestiona la autoridad de los arquitectos para levantar edificios. Sin embargo, se cuestiona la autoridad de los periodistas para ejercer aquello que les caracteriza. ¿Y dónde? Los periodistas somos técnicos. ¿En qué? En hechos. Los periodistas somos técnicos en hechos, en la verificación, análisis e interpretación de los hechos. Ese papel lo reclamo desde el orgullo de 40 años de oficio en este trabajo, de servicio en este trabajo. Y no hay otro. La libertad de expresión también ampara el bulo. Ampara incluso un nivel relativo de insulto. Justo el que roza la calumnia o la difamación o la invectiva. Entonces, lo que hay que hacer es contrastar. Ahora, que la audiencia prefiere el bulo, pues esto es muy lamentable. Es muy lamentable. Habrá bulos culpables y para eso sí están las autoridades, para investigar los bulos culpables. Pero que un señor lance un bulo, lo siento y me duele, pero no tiene otro remedio que desmentir ese bulo con hechos. Y eso lo tenemos que hacer los medios de comunicación, para lo cual también
debemos reclamar que se nos mire con respeto, con el respeto que en mayor o menor medida nos hemos ganado. A lo mejor no todos hemos cometido errores, que luego si queréis hablamos de errores que hemos cometido. Pero reclamo esta especialización, si quieres, del periodismo, insisto, con todos sus lastres, con todos sus defectos, frente a la selva cibernáutica, donde un señor cabreado enciende un vídeo, lanza una diatriba, y la diatriba me llega a mí al ratito. Y digo, bueno, ¿y este quién es? Y este señor porque le dan vuelo. Este es un señor que está cabreado en su casa, en el campo, en el hospital, porque no le han dado las mascarillas y sale poniendo a parir de Dios para abajo. Es decir, bueno, vale, pues muy bien, desahogo y libertad de expresión, pero ¿esto qué importancia tiene? Sin embargo, se viraliza, como se dice ahora, ¿no? Bueno, a mí no me importa que los contenidos de la prensa no se viralicen. Es más, creo que no se deben viralizar porque hay que pagarlos. Porque todo esto cuesta mucho dinero. El periodismo cuesta mucho dinero y hay que pagarlo, efectivamente. Pues mira, nos sirves en bandeja el siguiente planteamiento. Eran 2 preguntas separadas, te las voy a fundir en una. La primera es que lo has apuntado antes, el riesgo ante la incertidumbre del empleo. Cada vez que hay una crisis, el periodismo se la lleva más fuerte. Nos imaginamos que esta no será excepción y nos va a golpear más fuerte, pero al hilo precisamente de lo que acabas de comentar, de los mensajes de WhatsApp, hasta qué punto se han convertido en fuente de información, también queríamos preguntarte si va a ser el momento de las grandes cabeceras, que no sabemos en qué situación van a estar las grandes cabeceras. ¿Van a tener músculo las empresas para dar batalla frente a las redes sociales y estos mensajes de WhatsApp como el que acabas de mencionar? Sinceramente no lo sé. Me gustaría que fuera el momento de las grandes cabeceras porque yo creo que al menos un cierto sector de los ciudadanos, voy a decir una palabra que está en desprestigio, pero que creo que no debería estarlo, las élites sociales sí confían en las grandes cabeceras. Y las élites han sido desprestigiadas por el populismo, pero las sociedades funcionan gracias al liderazgo de las élites y al liderazgo prescriptivo de las élites. Por eso necesitamos élites sólidas, élites sensatas y élites preparadas, cosa que en los últimos tiempos en España se puede discutir. Lo que pasa es que efectivamente el impacto sobre la industria de la comunicación ha sido muy duro. En un mes y medio lo ha sido sobre todo en la economía. Fijaros en que nunca ha habido más audiencia televisiva en España, al menos desde que existen las televisiones privadas, desde que se fragmentó el mapa de la televisión. Nunca ha habido, está todavía por medir en EGM, pero ya se puede ver claramente a través de los podcasts, nunca ha habido más audiencia radiofónica. Y sí ha habido, evidentemente, en la historia mucha más audiencia de los medios escritos, pero debo decir que para lo que se venía, para la tendencia decreciente que se venía registrando, pues se ha visto un repunte. Y se ha visto un repunte incluso con 1/3 de los kioscos cerrados. 1/3 o más de los kioscos cerrados, por razones obvias, porque también han cerrado muchos ante el confinamiento, y aún así ha repuntado la compra de periódicos, sobre todo al principio. Luego es verdad que supongo que todo el mundo, incluso también las audiencias, han notado un cierto reflujo, un cierto cansancio. Pero sí has tenido un protagonismo porque la gente quería saber. Y yo quiero pensar... y perdóname que me he desviado del argumento, pero con todo eso de las audiencias, del éxito de público, no ha entrado un céntimo de publicidad. Porque ¿qué productos ibas a anunciar? Si no se pueden comprar, no hay sitios donde comprarlos y además mucha gente ya no tiene dinero para comprarlos. Bueno, pues esto nos lleva al dichoso debate del pago en Internet y eso tendrá que venir. No sé con cuándo, ni cómo, ni con qué resultados, pero evidentemente esto es una industria que cuesta muy cara, que ha exigido además en este momento un esfuerzo especial incluso un esfuerzo de riesgo físico, de salir a la calle. Muchos periodistas han tenido que salir a la calle, ir a los hospitales, ir a sitios de contagio. Eso cuesta dinero y bueno, el panorama efectivamente es incierto. Y no creo que eso lo vaya a solucionar ni lo deba solucionar el Estado con subvenciones. A mí no me gusta la sociedad subvencional ni siquiera cuando me beneficia.
Y ante este panorama periodístico que se nos presenta, quería preguntarle por el periodismo de opinión, ¿no? Que a usted pues le toca. ¿Va a tener que estar más preparado a partir de ahora? ¿Le ha pillado dormido, acostumbrado a la política pura y dura? ¿Se va a notar más quién está preparado y quién, digamos, toca de oído? Yo creo que nunca se está lo suficientemente preparado en ninguna faceta de este oficio. Supongo que no es de ninguno. Lo digo porque es el mío. Me gusta distinguir entre periodismo de opinión y periodismo de interpretación. El periodismo de interpretación efectivamente pisa más sobre terrenos técnicos. Yo no creo en el periodista todólogo que las tertulias han popularizado, donde tú mismo te preguntan por un suceso, por un asunto de cuernos del corazón, que por un asunto de epidemiología. De esto no entendemos la mayor parte. Yo siempre digo, yo soy analista político, a partir de aquí me voy a aventurar si me pedís un juicio. Esto es una parte del espectáculo. La información es otra cosa. Ahora bien, vuelvo a decir, el periodista es un especialista en hechos, un técnico en hechos, y lo que tiene que hacer es averiguar. Lo que no sabes, lo averiguas, lo preguntas, porque sí sabes divulgar, que los científicos no saben en su plano científico, pero se explican mal, y tú tienes que explicar, poner en un lenguaje asequible, comprensible, lo que te ha dicho el epidemiólogo, el neurólogo, el neumólogo, el especialista. Esto es lo que hay que transmitir bien a la gente. ¿Que falta mucho camino? Sí, pero esto es que la destrucción del empleo, de la masa crítica y la irrupción del clickbait como método en el periodismo de los últimos 20 años, pues ha arrasado bastante la calidad media de la profesión. Y esto debemos ser conscientes y empezar por admitirlo para corregirlo. Pero también es verdad que creo que en situaciones como esta, en circunstancias como esta, que reclaman un esfuerzo especial, nos venimos arriba, por decirlo de alguna manera. Y yo he visto muy buen periodismo en los medios, en las grandes cabeceras, como decía José Ignacio, y en las grandes cabeceras convencionales y en las grandes cabeceras digitales. He visto muy buen periodismo. He visto excelentes entrevistas a epidemiólogos internacionales hechas con criterio. He visto buen tratamiento de los datos. He visto cómo se desenmascaraban los bulos oficiales del gobierno y de las autoridades sobre el manejo, maquillaje de cifras. He visto rigor, que hay que tener más, siempre, pero yo he visto un nivel aceptable, por lo menos en una cierta cúpula o en una cierta élite. Ya luego, claro, luego hay medios y medios, eso es así, hay medios y medios, pero para eso tienen que discriminar las audiencias. Lo has apuntado antes en una respuesta, hablas del buen periodismo que se ha hecho, también de los errores, no sabemos si son errores o no, sí que ha habido ciertas polémicas en el ejercicio del periodismo en las últimas semanas, que mostrar y que no. Ha habido el tema de los ataúdes por las portadas del Mundo, que ha dado mucho que hablar, y comentábamos antes fuera de micrófono que se ha dado una situación muy peculiar en esta situación, ¿no? Que es que todos estamos bajo la misma circunstancia especial, que es la del confinamiento, pero no deja de ser una vertiente bastante banal en lo que está sucediendo, que es lo que está sucediendo en los hospitales desbordados, en el número de muertos y de enfermos graves en la unidad de cuidados intensivos. No sé si a lo mejor el periodismo ha pecado de tender a darle demasiada cobertura a ese confinamiento respecto a donde estaba el verdadero drama, la verdadera situación trascendente. Ha pecado la televisión, fundamentalmente. Porque la televisión es más espectáculo que periodismo. Ya hace el año 91, ¿cuánto hace del año 91? Casi 30 29. años. Eso es, casi 30 años. Neil Postman publicó un libro que se llamaba Divertirse hasta morir, cuando todavía Internet no había irrumpido de una manera clave en nuestras vidas, y donde denunciaba la conversión de la información en un espectáculo de trivialidad. También luego está el ensayo de Vargas Llosa, que recomiendo a todo el mundo, de la civilización del espectáculo, que va más allá de la propia información, sino en general de toda la cultura contemporánea. Las televisiones han edulcorado la realidad con toda claridad. Por una parte, por la tendencia del espectáculo, porque las audiencias, porque las imágenes duras, sombrías,
siniestras espantan a una audiencia que estaba confinada y que confinada alrededor de la televisión, fundamentalmente. Y por otro, y no quiero pensar que por complacer a un gobierno que les había prometido subvenciones. Por eso yo decía que no me gustan las subvenciones porque cuestionan la independencia, con toda claridad. A veces serán necesarias para sostener alguna parte de la masa crítica del empleo y de la industria, pero a mí no me gusta. Respecto a las imágenes de ataúdes y todo esto, hombre, yo te lo voy a decir con toda claridad. Las imágenes no se han mostrado porque el gobierno, durante los gobiernos, también las autonomías, lo han impedido, pero en cuanto alguien se coló, se publicaron y nos dieron un pisotón profesional a los demás, porque todos, al menos todos los periódicos, yo creo que también digitales y de papel, estábamos buscándolas. Yo no sé si las televisiones las tenían. Es obvio que no las quisieron dar, ni siquiera cuando se publicaron. Es obvio que han primado el entretenimiento. Entretenimiento que también había que contar. Quiero decir que la crisis, para mí, esta crisis ha tenido tres vertientes fundamentales. La clínico-sanitaria, la emergencia gravísima que se ha producido en los hospitales, con su secuela de muertes, hospitales, residencias, etcétera. La social, que tiene ribetes costumbristas, pero que también es muy importante porque es periodismo de proximidad y hay que contar cómo han pasado los ciudadanos, 40 y tantos millones de españoles, la experiencia inédita de permanecer un mes y pico largo, casi dos, que van a hacer en sus casas, y la política, en la que los medios escritos nos hemos centrado también abundantemente. También yo quizá, como principalmente, yo soy un analista político, o he derivado en analista político, es lo que más me he centrado, pero creo que esas tres vertientes se podían encontrar en la prensa, en buena medida también en la radio, aunque la radio también le ha dado bastante importancia al costumbrismo del confinamiento. Y ha estado una pata de ellas al menos coja en la televisión, con toda claridad. Y centrándonos en esa vertiente política, ¿cómo cree que ha sido el debate público estas semanas? Quería preguntarle sobre todo también por el papel de la oposición y sobre todo si tiene también arreglo la situación de encono político en la que nos encontramos ahora mismo. Empezando por el final, y sinceramente creo que no. Yo creo que la actual dirigencia política, la actual nomenclatura política, ha nacido bajo el signo de la discordia, bajo el signo de la confrontación y no lo va a abandonar en mucho tiempo. A partir de ahí, pues soy pesimista. Evidentemente, a mí me parece que este gobierno ha fracasado rotundamente en la gestión de la crisis porque no estaba preparado para ello, porque tenía un mandato establecido sobre unas prioridades ideológicas que pretende seguir manteniendo cuando el virus ha desbaratado todos los paradigmas políticos previos, y a la oposición pues la veo sin encontrar una línea. Es cierto que las ofertas de pacto han sido meramente retóricas, por tanto ficticias, buscando más un culpable de que no haya pacto que una responsabilidad de que lo haya, pero también veo, sinceramente no veo a la oposición en condiciones de establecer no ya una alternativa, sino una estrategia para atravesar este periodo que va a ser muy duro, realmente muy duro. Y principalmente lo que veo es un conjunto de dirigentes políticos que han echado los dientes en la carnicería del adversario, y no en la cultura de los consensos. Esa cultura a la que todo el mundo se remite como una especie de bucle melancólico simplemente ha desaparecido no solo de la dirigencia, sino también de una gran parte de la sociedad española, que dice que sí al consenso como dice que ve documentales de la 2, pero luego consume programas de telebasura. Sabe que el consenso tiene prestigio, pero no está dispuesto a pasar por encima de sus propios prejuicios para realmente llevarlo a efecto. De modo que en ese sentido soy pesimista. Creo que puede haber vuelcos electorales cuando los haya, pero que no van a conducir a un entendimiento sobre cuestiones de Estado. Me temo que la política trincheriza
hija de una sociedad progresivamente trincheriza, va a permanecer entre nosotros algún tiempo. Y rápidamente, ¿este gobierno de coalición va a aguantar la presión que tiene encima? Mi opinión es que a corto plazo sí. Y luego veremos la otra parte de la crisis, cuando pase la crisis pandémica y nos enfrentemos solo a la económica. Vamos a ver, yo creo que va a ser difícil. ¿Cuánto es aguantar? ¿El total de la legislatura? No lo creo, pero sí creo que resistirá por lo menos media legislatura. Creo que sí va a resistir, salvo que los independentistas catalanes decidan aprovechar la confusión para darle la enésima patada al tablero. Tampoco lo veo fácil, a corto, insisto. Pero por el desgaste que está sufriendo indiscutiblemente ahora mismo el gabinete Sánchez Iglesias, bueno, primero no va a haber elecciones a corto plazo, ni siquiera las puede haber antes de noviembre por mandato constitucional, y después creo que si sacan un presupuesto aguantarán al menos 2 años. Me parece que el momento más crítico para ellos va a ser la crisis económica más que la crisis sanitaria, que les está produciendo un desgaste abrasivo, absolutamente abrasivo, entre otras cosas porque no han dado una derechas, pero pueden aguantarla, pueden atravesarla en medio del desgaste, pueden atravesarla con el paraguas de la imposibilidad de convocar elecciones anticipadas. Ahora mismo tampoco veo a nadie capaz de hacer caer el gobierno, porque los que lo podrían hacer caer, que son el bloque, son los aliados de investidura, no están dispuestos a permitir algo que les conviene menos. Ignacio, pues para terminar, hemos intentado evitar el confinamiento como tópico y como cliché lo más que hemos podido, pero sí queríamos, para terminar, preguntarte si se puede hacer periodismo confinado. Tú, por ejemplo, que para hacer las columnas hablas con tanta gente, ¿notas que ahorras tiempo obteniendo información por videollamada, por ejemplo? ¿Crees que se puede orientar el periodismo al teletrabajo de alguna manera, o es una profesión que requiere estar sí o sí en los sitios? Hombre, yo creo que hay que estar sí o sí en los sitios. Lo que pasa es que no había sitios en los que estar. Quiero decir que... No para el futuro, quiero decir, más para lo que venga. Claro, no estábamos confinados solo los periodistas, estaba confinado todo el mundo. Entonces, sí, había un sitio en el que estar, que eran los hospitales. Y allí se ha estado, hombre, lo justo para no estorbar, pero se ha estado. Y el periodismo de interpretación, de análisis y de opinión sí se puede hacer, evidentemente, confinado. De hecho, yo llevo mucho tiempo trabajando básicamente desde casa. Me parece que no es lo mismo porque sales, te entrevistas con gente, comes con gente, que esto es otra cosa que no sé cuándo vamos a poder volver a hacer, ¿no? Comer con personas que te dan información o background o lo que sea. Pero bueno, eso es sustituible, es paliable con estas cosas que tenemos del teléfono y los medios telemáticos, el periodismo presencial, que habrá que volver a hacer porque es evidente, no puede ser de otra manera, pero cuando haya sitios donde estar presente, es que ahora mismo los escenarios están vacíos en la práctica, ¿no? Y además no se puede, bueno, sí, los periodistas teníamos un salvoconducto para salir, pero no para entrar. Es decir, esto es así. Yo no he llevado el confinamiento personalmente, no lo he llevado mal. Es verdad que vivo solo y tengo espacio suficiente. Pero también creo que este asunto del encierro obligatorio no solo plantea al periodismo, sino a la sociedad contemporánea, pues ha planteado un desafío que es interesante, más allá de las limitaciones con que cada cual los ha vivido. No es lo mismo vivir en 50 metros cuadrados con 3 hijos que vivir un matrimonio en un chalet, es evidente. Pero bueno, aquello que esta sociedad era poco introspectiva. Y cuando llega el momento, pues hay que tener también habilidades o capacidades para la introspección. Al final, decía el maestro Pascal, decía aquello de que todas las desgracias del hombre provienen de no saberse estar quieto en su habitación. Bueno, esto era en el siglo XVII, sí, por tanto, hoy sería exagerado, pero sí es verdad que necesitamos también una cierta introspección para leer, para estudiar. Esta crisis nos ha obligado a estudiar, aunque sea nociones de epidemiología, los periodistas prefiero, ¿eh? Y bueno, a todo hay que tratar de sacarle un cierto partido, que no un cierto dinero, porque por desgracia esto no se ha monetizado de ninguna manera.
Pues Ignacio, así estaremos pendientes de lo que venga, pendientes del futuro y sobre todo pendientes de leer cómo lo vas plasmando en tu, como decía Umbral, tu columna y tu opinión diaria en ABC. Muchísimas gracias por haber sido el primero de los invitados, que no es nada fácil someterse a un formato que no tiene precedentes, no puedes cotillear cómo es el programa para ver si te interesa participar o no. Así que muchísimas gracias, Ignacio, ha sido un invitado de lujo. Muchas gracias también, Marta García Bruno. Terminamos. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Terminamos este primer ¿y ahora qué? Pensando ya en el siguiente, es decir, ¿qué le espera al periodismo en los convulsos tiempos que nos dicen unos y nos dicen otros nos quedan por delante? Pablo Casado. Pues ya solo me queda recordar que tenéis disponibles estos podcasts del debatedehoy.es en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y también os comento que estos episodios no serán semanales, publicaremos varios programas cada semana para poder escuchar cuantas más voces mejor. Hasta la próxima.